El Viernes Santo es un buen día para reflexionar en lo que nosotros estamos dispuestos a dar por nuestra fe. Y no solo en el contexto político actual, porque el Viernes Santo no es un buen día para pensar en términos de política, pero es un buen día para pensar en lo que estamos dispuestos a dar por nuestra fe, porque es el día en que contemplamos lo que Jesús está dispuesto a dar por cada uno de nosotros en su infinito amor, que es absolutamente todo. El viernes reflexionamos en toda su pasión, que sigue a la agonía en el templo, que reflexionamos el jueves santo en la noche, cuando tratamos de estar presentes en la adoración al Santísimo. Y esta contemplación, esta meditación, nos lleva a preguntarnos qué tan serios somos en vivir nuestra fe. No hace mucho meditaba en el caso de la familia Ulma, ¿no? Esta familia que en Polonia fue martirizada en 1944 por vivir su fe, porque su fe católica les llevaba a acoger a 8 judíos que estaban escapando de la persecución nazi. Y como consecuencia, para dar un ejemplo entre comillas, los nazis mataron a los papás y a todos los hijos. Los 6 hijos que tenían de 8 a un año y medio. Además del bebito que nació a medias, porque Victoria Ulma entró en dolores de parto y en proceso de parto mientras era asesinada. Y claro, el martirio es una situación extrema y ejemplar. No todos estamos llamados a ser mártires, pero como decían los santos padres de la Iglesia al principio del cristianismo, no todos vamos a recibir la palma, ¿no? Esa palma de palmera verde, que es el símbolo del martirio. No todos vamos a recibir la palma verde, pero todos tenemos que recibir la palma blanca. ¿Y a qué se refería? A que no necesariamente vamos a morir mártires, pero todos tenemos que tener la disposición interior de estar dispuestos a dar todo por nuestra fe. Y esa es una decisión extremadamente difícil. Pero me parece que vale la pena comentarlo porque recientemente hubo una investigación que ha circulado mucho por los circuitos cristianos en Estados Unidos, especialmente el evangélico, pero algunos católicos le han dado importancia, que es el estudio realizado por un par de profesores universitarios, donde miran el número de personas que están apartándose de la fe, especialmente entre los más jóvenes, y concluyen que la razón por la cual la gente está dejando la fe es porque la religión está metida en política. Entonces, claro, la expresión la religión está metida en política es una expresión muy genérica y muy vaga. No sabemos lo que significa. Pero cuando uno lee el reporte de estos dos profesores, estos dos profesores terminan diciendo, y uno de los profesores es un profesor católico de una universidad católica, terminan diciendo que el intrometerse en política es que la religión lleve a las personas a sacar conclusiones sobre su vida pública. Repito, que nuestra religión nos lleve a tener conclusiones en la vida pública. Es decir, que yo no solamente celebre como cristiano, con mis devociones, etc., sino que lo que está mal, entre comillas, es que los católicos y los cristianos en general, porque este reporte lo leí en el Christian Post, que es una página web evangélica conservadora, ¿no? Y como digo, este informe concluye que los jóvenes se apartan de la fe cuando las personas mayores que tienen fe aplican su fe a la esfera pública y en consecuencia
¿Están a favor de un candidato o están en contra de un candidato? Y una vez más, como digo, Viernes Santo, no me interesa hablar de política, sino me interesa hablar de coherencia. Y en consecuencia, lo que estos profesores dicen es que cuando los cristianos nos presentamos más aceptables, más gente está dispuesta a aceptar el cristianismo. Y que los jóvenes se están apartando del cristianismo porque nos ven a los cristianos como demasiado, entre comillas, intolerantes en el ámbito público, en el ámbito político. Y yo me sigo interrogando, ¿no? Me seguía interrogando leyendo el artículo y finalmente ellos terminan diciendo lo que me sospechaba, que cuando los católicos y los cristianos, porque ellos hablan de los cristianos en general, cuando los cristianos se oponen al aborto, se oponen a la legalización de las uniones homosexuales, equiparándolas a las familias, defienden el derecho de los padres a ser los principales educadores de sus hijos, etcétera, nos volvemos desagradables y damos un, entre comillas, mal testimonio. O sea, básicamente lo que estos investigadores dicen es que si nosotros queremos detener la hemorragia de personas que dejan la iglesia, lo que tenemos que hacer es construir una iglesia que sea agradable para estas personas. Entonces, si la persona está a favor del aborto, se tiene que sentir bienvenida en la iglesia. Si la persona está a favor de las uniones homosexuales y es militante respecto de cómo las religiones deben perder sus derechos frente a los llamados derechos LGBTQ, entonces nosotros deberíamos hacerlo para atraer a estas personas. El mensaje de Cristo, efectivamente, hermanos, es universal. Y la iglesia permite, y Jesucristo permite, que las personas hagan lo que quieran. Lo que Jesucristo nunca hizo es decirle a esas personas: mira, no te preocupes, lo que tú has hecho está bien, lo que tú haces está bien, que es lo que el mundo pide de la iglesia. La iglesia no impide a nadie que tenga una relación homosexual o una relación fuera del matrimonio heterosexual, pero estas personas no piden simplemente la libertad de hacerlo, porque lo hacen, todo el mundo lo hace. ¿Cómo la iglesia impide eso? La iglesia no tiene un ejército, la iglesia no tiene una policía que impide de facto que eso se haga. Pero lo que la iglesia dice es: si tú quieres ser feliz, si tú quieres participar del reino, entonces eso está mal, porque es lo que dijo Jesucristo. Entonces, los católicos simplemente estamos llamados a ser coherentes. Los cristianos estamos llamados a ser coherentes. Y en consecuencia, si estamos llamados a ser coherentes, estamos llamados también a ser, muy probablemente, una minoría. A ser una minoría. El catolicismo fue parte fundamental de la cultura cuando existía la cristiandad. Pero la cristiandad ya pasó, para bien o para mal. La realidad es que el católico practicante es una minoría. Somos una minoría. Porque Jesucristo el Viernes Santo fue la más minoritaria de las minorías cuando todos lo dejaron solo. Jesucristo se quedó solo. Cuando él vio que los números de los que lo seguían iban bajando, desde las multitudes que lo acompañaban después de que había multiplicado los panes y los peces, hasta el momento en que se queda completamente solo, no hay un solo momento en ese proceso de disipación de los seguidores. No hay ningún momento donde Jesús dice: perdón, un momento, voy a reconsiderar. Porque una vez más, su mensaje era universal. Y esa es una de las razones de su agonía en el templo, en el huerto, perdón. Su agonía en el huerto es saber que Él ha venido a traer la salvación a todos los hombres y en ese momento no lo acepta ninguno. Esa es la gran tragedia.
Ese es el gran dolor de Jesucristo. Experimentar en ese momento no solamente el abandono de todos aquellos que lo dejaron en ese instante, sino de todos los que iban a abandonarlo a lo largo de la historia. Todas esas personas que se han alejado de la iglesia que tú conoces, todas esas personas le estaban doliendo al Señor en ese instante, porque como Dios era capaz de amar y era capaz de sufrir por todos los males de la historia de la humanidad hacia atrás y hacia el futuro. Entonces, si esa no es una lección para nosotros, hermanos, de qué es lo que tenemos que estar dispuestos a dar, entonces nada va a ser capaz de darnos una lección sobre lo que tenemos que estar dispuestos a dar. La vida cristiana sí es una vida que tiene enormes, enormes alegrías y satisfacciones, al 100%, como Jesús le dijo a Pedro, el 100% acá y la vida eterna. Pero eso no significa que no vamos a pasar por cruces y por negaciones, y al meditar en la pasión del Señor en la cruz, debemos renovarnos no solo en nuestro amor agradecido por Él, por haber tomado ese sacrificio extremo, sino que también debemos renovarnos e interrogarnos qué estoy dispuesto, cuál es el precio que estoy dispuesto a pagar por la fe. Y si descubrimos que la fe, que el seguimiento de Jesucristo no es lo más importante de nuestra vida, entonces comencemos a rezarle a Jesús crucificado con las palabras de ese hombre que finalmente sería atendido por Jesucristo. Señor, creo, pero aumenta mi fe.